Bienvenidos a la primera clase de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Este día estoy feliz acompañada de Javier Chirino, quien es el que nos va a guiar durante estos próximos 40 minutos del tratado. Recuerden que teníamos que haber leído del 1 al numeral 21, del número 1 al numeral 21. ¿Cómo está, Javi? Bien, gracias, Pati, bendecido aquí. Bienvenido, queremos conocerte, Javi. Bueno, bienvenidos hermanos, mi nombre es Javier Chirino, soy servidor de esta comunidad, de esta hermosa comunidad desde el 2020, hice mi retiro de conversión en el 2016 y pues nuestra madre nos ha llamado en esta ocasión a difundir más, conocerla más a ella, conocer realmente lo que ella quiere para nosotros y lo más importante, conocer cuál es el plan de Dios al darnos una madre tan amorosa como ella. Y eso es lo que en esta clase vamos a estar conversando y hablando. Como dijo Patti, vamos a estar leyendo los párrafos del Tratado de la Verdadera Devoción de María, del 1 al 21. Y vamos a empezar entonces con el número 1, que es donde hablamos de María en el designio de Dios. Y yo se los quiero leer. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella deberá reinar en el mundo. Para mí este numeral 1 encierra y es la afirmación teológica que San Luis María nos muestra toda su teología, toda su doctrina mariana. Además, es una visión profética, ¿verdad? Porque habla también del futuro de la iglesia. Así es. Habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos. A través de la Virgen María vino Jesucristo al mundo y también a través de ella va a reinar en el mundo, Javier. Así es. Y eso es lo verdaderamente hermoso de este tratado, ¿verdad? Yo quería hablar un poquito antes de empezar con la primera, con la introducción, ¿verdad? Bueno, este tratado fue impreso en 1843, perdón, pero se cree que San Luis María de Montfort lo escribió ahí por el año 1710 o 1712. Pasó más de 127 años perdido. Ajá. Y fue encontrado en un monasterio y entonces los monjes lo dieron para que lo pudieran editar y lo pudieran publicar, y eso fue en 1843. Y lo interesante de esto es que cuando encontraron el tratado, se había perdido los primeros, las primeras páginas, digamos. Ajá. Entonces ellos, los primeros editores, le pusieron Tratado de la Verdadera Devoción de María. Sin embargo, en el primer manuscrito que tenía, ellos le pusieron como un subtítulo y le pusieron Preparación del Reinado de Jesucristo. Que realmente esto es lo que nos lleva el tratado. Y eso es lo que nuestra madre siempre va a hacer. Y eso es lo que San Luis María de Montfort quiere que tengamos también claro. El objetivo de este tratado, si bien es aumentar nuestra devoción, una devoción sana a nuestra madre, es que conozcamos más a Jesús por medio de nuestra madre. Entonces, por eso me encanta que el título en realidad del tratado es La preparación del reinado de Jesucristo. Exacto. Y vamos entonces a ver en esta clase la introducción. En una edición italiana de 1950 lo cambiaron o lo seccionaron en párrafos para que fuera más fácil ir comprendiendo cada párrafo y ir viendo su significado en cada párrafo. Entonces, los párrafos del 1 al 13 corresponden a la introducción que hizo San Luis María de Montfort para todo lo demás que nos venía preparando o que nos va a ir preparando y que vamos a ir viendo en las demás clases. Y en esta introducción nos muestra que María es un designio de Dios. Eso es lo primero, ¿verdad? ¿Y qué es un designio? ¿Qué significa la palabra designio? Significa propósito, plan o intención. Entonces, ¿qué es lo que significa María designio de Dios? Es el plan, la intención o el propósito que tiene Dios en su plan de salvación enviando a María.
eso es lo que significa María de signo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la introducción. Y como bien tú decías, Pati, en el párrafo 1, que con lo que nos abre el autor es que por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe de reinar. Es decir, que en su plan perfecto el Padre nos envió a una madre amorosa para enviarnos al Hijo, a lo más importante, a su Hijo unigénito, a lo que Él más ama, ¿verdad? Pero antes de seguir con el párrafo 2, vamos a ir al párrafo 13, porque aquí San Luis nos da como el objetivo de esta introducción. Y lo leo para ustedes. El corazón me ha dictado, dice San Luis, cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe de serlo. Y este es el resumen, como les estaba mencionando, de la introducción. Es decir, San Luis María de Montfort, como bien tú decías, Pati, es un santo místico, ¿verdad? Y tuvo esa comunión con nuestra madre que le reveló lo que está diciendo aquí. Es decir, su corazón, todo lo que él escribió, en lo que es todo el libro, pero la introducción, todo lo que él escribió ahí, dice que su corazón se lo dictó con alegría. Uh-huh. ¿Y qué es el corazón en términos bíblicos? Somos nosotros, el ser, nuestro espíritu, de lo que estamos hechos, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro corazón. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo le dictó al autor, a San Luis María de Montfort, todo esto que vamos a leer ahorita. Y hoy sí, regresamos al párrafo 1. Y el párrafo 1 viene y nos dice primero que María es un misterio, ¿verdad? Y ese María es un misterio, lo vamos a dividir en 3 partes. Las 3 partes son que es un misterio a causa de su humildad, uh-huh. Es un misterio por disposición divina, y aquí también nos lo va a ir reforzando San Luis María de Montfort a lo largo de todo el tratado, es por disposición divina, no por divinidad de nuestra madre, por disposición Exacto. divina. Ella por sí, va a decir en alguno de los otros párrafos, comparada con el Padre, es nada. Pero por la misericordia del Padre, Él nos las quiso dar y entregarnos a su Hijo Jesús por medio de ella, porque es el plan perfecto. Y por último, la tercera parte es por su grandeza excepcional. Entonces, el párrafo 2, que ese es el que vamos a desarrollar ahorita, corresponde a la primera parte. Es a causa de su humildad. ¿Y a qué se refiere de su humildad? Nos dice San Luis María de Montfort que ella fue oculta. Ella fue oculta desde antes de que naciera y que nuestro Padre la pusiera aquí en el mundo. Él la ocultó. Se la ocultó hasta los ángeles. Se la ocultó a sus padres y a todos en el mundo, porque Él solo quería tenerla para Él. Y también nos dice que ella pidió humildad y Dios la escuchó. Y por eso nuestra Santa Madre Iglesia la llama Alma Mater. Alma Mater significa madre nutricia. Eso es lo que significa según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Madre nutricia, que nosotros la relacionamos con nuestra alma mater, ¿verdad? Nuestra universidad, del lugar de donde salimos. Entonces la Iglesia relaciona a nuestra Santísima Madre María como el lugar de donde nació también. Es su alma mater. Y como estaba mencionando ya en el párrafo 3, dice que ella pidió pobreza y humildad, y nuestro Santo Padre, escuchándola, tuvo bien ocultarla en todo. O sea, de nuestra madre casi no se escribe en las escrituras. Uh-huh. Ni sus propios padres la conocían, dice. Y en Cantares 8:5 dice que los ángeles se preguntaban, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que viene del desierto, recostada en el hombro de su amada? Dice la palabra de Dios en Cantares 8:5.
¿quién es esta que viene del desierto recostada en el hombro de su amado? Como tú dices, oculta. Oculta de todos. Oculta de todos. De oculta. todos. Cuando yo estaba escuchándote, Javi, y pienso en Santa Ana y San Joaquín, Los en padres. los papás de la Virgen, porque San Luis María dice que fue oculta incluso de Incluso ellos. de sus padres, exacto. Solo Dios sabía el propósito de su existencia, ¿verdad? Y el ser oculta fue una solicitud de la Virgen. Así es. Ella pidió Un pedido. estar oculta, ella pidió ser pobre y ser humilde ante la grandeza de lo que ella sabía que iba a suceder a través de su vida y en el misterio de Dios. Así es, Pati. Y ya en el párrafo 4 vemos la siguiente parte, que es por disposición divina, como estábamos diciendo, ¿verdad? No por su propia divinidad, sino que por disposición divina del Padre. Que a pesar de que Dios Padre le dio esa gracia y la escogió a ella desde la eternidad para ser tabernáculo del Hijo de Dios, y el Espíritu Santo también la hizo su esposa, y el Hijo le dio todas sus gracias estando en ella, el Padre consistió que casi no se hablara de ella. Por eso dice que es oculta. Y lo ocultó a todos. Y en el Evangelio, y esto lo vemos y lo confirmamos, que en los Evangelios solo se habla lo necesario para que sea conocida, para que sea Jesucristo conocido, y no ella. Nosotros tenemos, ¿cuántos versículos crees que tiene la Biblia? Que hablan sobre ella. ¿En total? No sé. Hay más de 31,000 versículos en toda la Biblia, Ok. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos versículos habla de esos de más de 31,000 versículos acerca de María? Son pocos, son contados, aproximadamente 15 versículos es lo que los autores, el Espíritu Santo nos habla de ella. Entonces, ella permaneció oculta, y eso es lo que nos quiere decir aquí el autor, San Luis María de Montfort, que por disposición divina la mantuvo oculta y no le dio el protagonismo, no hizo ningún milagro, ¿verdad? En los evangelios, sino que todo fue para que se conociera por medio de ella a Jesús. La figura de Jesús. Exacto. Y pasamos entonces al párrafo 5, por su grandeza excepcional. Esa es la tercera parte, ¿verdad? Sí. Aquí sí ya hablamos de ella, de sus características, de su grandeza, y eso es lo que el Espíritu Santo le dictó en el corazón a San Luis María de Montfort. Y dice, María es la excelente obra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento de ella, es la madre admirable del Hijo. Es decir, el Padre la creó y hizo una obra excelsa, dice. O sea, una obra sin comparación. Y si bien Jesús, digamos, en los evangelios, pareciera, al llamarla mujer, que la desprecia, exacto, o que la humilla, pero es más para darle lo que ella había pedido, ajá, humildad. Humildad. Y realmente no es para humillarla al final. Si lo vemos bien, Jesús lo que se estaba queriendo referir para ella, mujer, es decir, que ella es mujer, representando a todas las mujeres de la humanidad también. No solo a ella, pero realmente le da su amor. ¿Y dónde la llama mujer? Esta la podemos ver en la Sagrada Escritura, en Juan 2:4 y en Juan 19:26. En San Juan 2:4 dice, Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y ahí es donde vemos que la llama mujer, pero en realidad, ¿por qué estaba ahí Jesús? Porque fue invitado a una boda, ¿verdad? Claro. Y realmente, después de llamarla mujer, él le hizo caso. Él le obedeció.
Y tenemos el primer milagro en orden natural, es decir, por medio de María, Sí. Jesús empezó su primer milagro de orden natural, pero también decimos que el primer milagro de Jesús por orden de gracia también lo hizo por medio de María, que fue cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel y el bebé San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Santa Isabel, saltó de alegría. ¿Por qué saltó de alegría? Porque Jesús lo santificó cuando la Virgen llegó ahí. Y ese se conoce como el primer milagro en orden de gracia. O sea, es el primer milagro que Jesucristo hizo en el mundo, pero siempre por medio de ¿quién? De la presencia de su madre. Exacto. Así es. Vamos entonces al párrafo 6. El párrafo 6 siempre va en la parte de la grandeza excepcional que tenemos, ¿verdad? Y dice el párrafo 6, María es el paraíso terrestre del nuevo Adán. Ocultó en su seno a su Hijo único, y con él lo más precioso. Aún en su humildad, María lo confiesa. Y eso lo confiesa en Lucas 1:49. Vamos a leer San Lucas 1:49. Y dice la palabra de Dios, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, y santo es su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aún en la profunda humildad de María, ella acepta que el poderoso, es decir, Dios Padre, ha hecho obras grandes en mí. Pero el mundo las desconoce, nos dice San Luis María de Montfort. Y las dejó desconocidas porque el mundo era incapaz, indigno de comprender en ese momento. Y también nos dicen los santos que esto que estamos mencionando pasó así porque era necesario que la Virgen en ese momento quedara oculta, porque era necesario que solo se conociera al Hijo en ese momento, para que el Hijo fuera conocido y difundido, como fue lo que pasó después de su muerte y resurrección. Y después, y por eso mencionábamos en el párrafo 13, como una mención profética por el lado de San Luis María de Montfort, que poco a poco y después de que vayamos conociendo a María, hasta ese momento realmente vamos a conocer al Hijo, a Jesús. Entonces, la mano de la Virgen María. De la María. mano de la Virgen María. Y eso es lo que nos va a repetir a lo largo del tratado el autor, que en realidad aquí se trata de conocer y llegar al corazón de Jesús por medio de María. Sigamos con el párrafo 7. Dice, los santos han dicho cosas admirables de la ciudad santa de Dios. Y según ellos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. ¿Cómo te sentís tú ahorita, Javi? Feliz. Cuando yo leí esta frase, pensaba en estos santos que han hablado de ella y en este nombre que los santos le dan, la ciudad santa de Dios. Así es. ¿Y quiénes son los santos que han hablado de ella? Bueno, ya mencionaste tú en la introducción que vamos a ver la vida de muchos santos que fueron tocados por nuestra madre. Pero yo quería hablar de uno que también vamos a hablar después, San Juan Pablo II. Nos dice, nos cuenta la historia. Él recibe el tratado en el momento que estaba estudiando en el seminario y se preguntaba si la devoción que le habían transmitido los padres de San Juan Pablo II lo estaba alejando o le estaba quitando el foco de lo realmente importante, que es Jesús, ¿verdad? Y cuando recibe este tratado de la verdadera devoción de María, de San Luis María de Montfort, él se da cuenta que no, que era todo lo contrario, que su devoción a nuestra Santísima Madre, el Santo Papa, lo iba a acercar a Jesucristo, y esa era la finalidad de nuestra Madre, que lo iba a acercar. Fue tanto así que él toma
el mismo lema que con frecuencia nos dice San Luis María de Montfort aquí, que es totus tus ego sum. María. María. Qué importante que puedas mencionar el ejemplo de San Juan Pablo II, porque Javi, yo creo que una de las misiones que tiene este curso justamente es que los católicos podamos entender que la imagen o la figura de nuestra madre dentro de nuestra fe no nos aleja de Cristo. Así es. ¿Verdad? No compite con Cristo, no lo anula. Y se imaginan ustedes que si San Juan Pablo II en algún momento se lo preguntó o se lo cuestionó, muy seguramente muchos de los que nos escuchan lo han sentido. Y se están cuestionando. Y dice San Juan Pablo II que en el Tratado de San Luis encontró todas las respuestas, Javi. Así es, encontró todas las respuestas. Y no solo él, tenemos muchos ejemplos así, pero el Papa Pío X también con este tratado le llegó a su corazón y después promovió una encíclica mariana que se llama Ad Diem Illum, donde nos dice, no hay camino más seguro y más fácil con María para unir a todos los hombres con Cristo. Y eso es hermoso, o sea, no hay. El Padre en su misericordia sabe de nuestra naturaleza, nuestras debilidades y todo. Y yo sí estoy seguro que nos dejó a nuestra madre porque Él desde un principio era su diseño, una familia. Por eso quiso que Jesús también naciera en el seno de una familia. Y dejando a nuestra madre también para que nosotros podamos a través de ella llegar al Hijo. El misterio de la humanidad de Cristo dentro de una familia lo acerca también a nuestros propios dolores, ¿verdad? A tener una figura materna que tiene dolores humanos y a un hijo que tiene dolores humanos y dolores divinos, ¿verdad? Así es. En su humanidad, pues yo creo Dios quiso que a través de la Virgen María se hiciera este plan más palpable, y más aterrizado y más a nuestras propias vidas, Javi. Así es. Como seres humanos, ¿verdad? Así es. Y en el párrafo 8, que seguimos siempre por disposición divina, nos dice que la gloria de María se ve en todos lados. Aquí en la tierra, en el cielo, todos pregonamos que es santa. Y aún en los demonios, en el infierno, en lo más bajo de la tierra, se ven obligados por esta evidencia de que María es llena de gracia y está llena de gloria. Y se ven obligados a respetarla y temerla y aún así proclamarla bienaventurada. Y eso es algo importante que nos menciona San Luis María de Montfort. Aún los demonios se ven forzados a proclamarla bienaventurada, porque Dios Padre así la proclamó, bienaventurada. Y dice también en el mismo párrafo, todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y ofrecen todos los días millones de la saturación angélica cuando fue la anunciación. Dios te salve, María. Y nos dice San Agustín, que llega a decir, aún San Miguel, siendo príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso de rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volcar en socorro a alguno de sus servidores. Y esto lo que nos dice es que todo el cielo y la tierra sabe lo excelsa que es nuestra Madre por disposición divina en el plan divino de Dios Padre. Cuando yo estaba leyendo esta parte, Javi, me llamaba profundamente mi corazón que la llamaran la ciudad de Dios a la Virgen María. Así es. Y en unos numerales anteriores habíamos leído que también fue llamada María la fuente sellada. Ahorita que citas a San Agustín y San Ambrosio han tomado muchas partes del tratado de San Luis para desarrollar sus propias devociones y su propia doctrina acerca de la Virgen María. Y yo no quiero dejar de leerles una cita bíblica, porque nosotros creemos en los dogmas de fe de nuestra Madre, ¿verdad? Y la Iglesia también nos ha enseñado en su doctrina que hay dogmas de fe. Pero en Ezequiel 44, del versículo 2, dice, ahí el Señor me dijo, esta entrada quedará sellada, no deberá abrirse, nadie podrá entrar por ella,
porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel, así que quedará sellada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me estremece profundamente que empezamos diciendo que en la Biblia hay pocos versículos que hablan de la Virgen María, porque ella pidió estar oculta. Sin embargo, si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar todas las respuestas a nuestra doctrina como profecías de aquella que iba a ser la ciudad de Dios. Como ciudad de Dios. Este versículo de Ezequiel pues nos habla de que ella es la ciudad sellada, y es justamente el mismo versículo que utiliza la doctrina de la Iglesia para respaldar el dogma de María siempre virgen. Así es, Pati. Y ya que mencionas los dogmas también, algo que hay que mencionar, bueno, como sabemos hay cuatro dogmas, ¿verdad? Que es la Inmaculada Concepción, la Asunción, María Madre de Dios y María Siempre Virgen, que es el que tú te estás refiriendo en la cita de Ezequiel. Pero también hay que notar que, como dijo San Luis María de Montfort en el párrafo 13 que estábamos mencionando al principio, que de una forma profética, que no conocemos lo suficiente a María y por eso no llegamos a conocer suficiente al Hijo, a Jesús, después de que este tratado fue ya publicado por los autores que lo encontraron, antes del tratado solo habían dos dogmas, que era Madre de Dios y María Siempre Virgen. Después de este tratado, unos años después, fue establecido el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854. Y el tratado fue publicado en 1843. O sea, menos de 10 años después, nuestra Madre Iglesia establece un nuevo dogma. Y después, muchos años después, en 1950, fue el cuarto dogma, la Asunción, establecido por el Papa Pío XII. Y yo estoy seguro que en el plan de Dios, y que se lo dictó al autor, a San Luis María de Montfort, este tratado tuvo mucho que ver para que nuestra Santa Iglesia, que es una madre también, nos diera estos regalos y estos dogmas también. De fe. Amén. Amén. Ok. Estábamos en el párrafo 7. Vamos a pasar al párrafo 8. Siempre de María por divinidad, por disposición divina. Y en este nos dice el autor la gloria de María en el cielo, que todos alaban a María, lo que estábamos mencionando también en el párrafo anterior. Toda la tierra está llena de su gloria, el párrafo 9. Toda la tierra está llena de su gloria, y como ya dijimos en el párrafo 8, que todos los ángeles la alaban, santo, 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 santo. Pero también aquí en la tierra nos dice el autor cuántas naciones, cuántas ciudades, diócesis, cuántas son consagradas a nuestra Madre, cuántas advocaciones hay de nuestra Madre también. Dice, no hay iglesia sin altar en su honor. Cuántos institutos son colocados bajo su nombre y protección también. Y nos termina diciendo en el párrafo, reafirmándonos lo que decía en el párrafo 8. Ni un solo demonio en el infierno hay que no le tema y la respete. Así de grande es la Virgen María por divinidad, por expresa divinidad de nuestro Padre. Y nos dice el Padre Gabriel Amort, que no sé, que me imagino que todos los han escuchado, es uno de los exorcistas más famosos y fue el primer exorcista designado por el Vaticano. Y nos dice, una vez le pregunté a Satanás, ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a nuestra Madre, a Nuestra Señora, que cuando invoco a Jesucristo? Y le contestó, porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él. Esto nos confirma lo que el autor nos está queriendo decir aquí. Ni siquiera los demonios dejan de ver su divinidad y de respetarla. Así es. Y es importante recordar en esta frase, en este numeral, yo subrayé una frase que me tocó profundamente y dice, todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay siquiera un pequeño que al balbucir el Ave María no la alabe.
Así es. ¿Verdad? Ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete. Así es. Qué maravilloso es poder contar con este amor en nuestra vida y qué maravilloso es poder entender que con ella estamos protegidos por el mismo Dios que es su Hijo, ¿verdad? Dentro de todo lo que hemos leído hasta ahorita, sabemos que María es el designio de Dios, pero dentro del designio de Dios, María ha sido un misterio. Y ahora nos toca hablar un poquito acerca de que María no es suficientemente conocida, como decía San Luis. Así es. Él hablara, y yo les quiero leer el numeral 10, es por tanto justo y necesario repetir con los santos, de María nuquam satis, María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Y en este numeral lo que podemos ver es un grito de San Luis María. La Madre de Dios no es aún suficientemente conocida. Y habla de nosotros, habla de los católicos, habla de los que tenemos esta fe viva en Jesús, que hemos estado viviendo nuestro cristianismo probablemente sin esta figura materna, sin esta figura que necesita ser conocida. Como proféticamente lo hemos venido viendo, San Luis María escribe numerosas veces a lo largo del tratado que ella es protagonista en el final de los tiempos. Y yo creo que estamos a tiempo, Javi. Creo que estamos a tiempo de hablar y de esta figura materna que aún no es suficientemente conocida. En el numeral 11, San Luis nos dice, debemos decir también con el Espíritu Santo, toda la gloria de la hija del rey está en su interior. Y aquí lo que nos habla San Luis es que la riqueza de nuestra madre está en ella. Así adentro de ella, ¿verdad? Que está toda la gloria exterior que miramos de Dios, pues está ahí, ¿verdad? Podemos mirar a Dios en todas partes, pero en el corazón de María también está Dios. Que lo exterior no es nada comparado al interior que tiene nuestra madre, que está Dios, como bien tú dices. Así es. Recordemos, como decíamos en los numerales anteriores, la ciudad de Dios. Ahí Dios gestó a Dios Hijo. Y debemos también exclamar con el apóstol, dice San Luis, el ojo no ha visto y el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar. Esta es una cita bíblica sacada de Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9, donde justamente el apóstol se refiere, ¿verdad?, de que nadie ha oído, nadie se le ha ocurrido pensar. Y San Luis la retoma para, digamos, reafirmar el que nuestra madre está ahí, ha estado ahí a través de los tiempos, sin embargo, no se conoce sobre No se conoce y no hemos podido ni siquiera imaginar lo que es y que nunca vamos a llegar a comprender, así como nunca vamos a llegar a comprender al Hijo, a la Madre tampoco, nunca vamos a llegar a comprender cuán grande es, cuál es su grandeza. Así es, las bellezas, dice, la grandeza y las excelencias de María, milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la Madre, dice San Luis, trata de comprender al Hijo, pues ella es la digna Madre de Dios. Qué increíble, Javi. Y después de leer este párrafo, San Luis dice con signos de admiración, enmudezca aquí toda lengua. Paren de contar, ¿verdad? Exacto. Es lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Si queremos realmente conocer al Hijo, tenemos que conocer a la Madre. Y eso es todo. Ese es el secreto. Y continuando con el párrafo 13, que ya lo habíamos mencionado, vamos a leer la segunda parte, que dice, de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Es exactamente lo que tú estabas mencionando, Pati, de los mensajes proféticos de San Luis María de Montfort. Reafirmándonos que nuestra Madre tiene un protagonismo desde el principio en el plan de Dios, y eso es lo que decíamos, María en el designio de Dios. Así finalizamos la primera parte, que es la introducción en realidad al tratado, ¿verdad? Y seguimos con el capítulo 1, que empieza en el párrafo 14, que se llama María en la historia de la salvación.
hemos hablado sobre que María es el designio de Dios, pero San Luis inicia su tratado verdaderamente diciendo que María tiene un lugar importante en la historia de la salvación. Y para mí es la médula de su tratado, ¿verdad? Es la razón por la cual tenemos que venir a nuestra madre. Es la razón por la cual tenemos que amarla y conocerla. Y él empieza hablando de que hay una necesidad dentro de los católicos, cristianos que seguimos al Señor, del culto de María. Y en el numeral 14 dice: confieso con toda la iglesia que siento María, una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. El tratado inicia hablando de que Dios es Dios y que Él es el que es, que María es nada comparada a la grandeza de nuestro Señor. Sin embargo, María tiene un papel importante en la historia de la salvación. Y continúa diciendo: por consiguiente, este gran Señor, este Señor majestuoso, que siempre es independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido nunca la necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad, ni manifestar su gloria. Se basta él solo para querer hacerlo todo. Pero más adelante San Luis dice: afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, que Dios es magnífico, es omnipotente, es soberano, misericordioso. Es misericordioso, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, que la formó, es de creer que Él no va a cambiar jamás de opinión, dice. Qué increíble, ¿verdad? Así es. Que Dios no cambia sus sentimientos ni su manera de obrar. ¿Cuántas veces hemos leído que Dios no se muda? Que Dios no cambia de opinión, Javi. Que Así Dios es. dice algo y lo sigue, que lo que promete lo cumple. Y básicamente lo que San Luis dice al empezar y justificar que María es importante en la historia de la salvación, que Dios no la necesitaba a ella. No la necesitaba, pero Sin embargo, por amor a nosotros se usó a la Virgen María. No me gusta la palabra usó, pero digamos, utilizó el ser de la madre para empezar esta historia de amor. Sí. Y como Él empezó la historia a través de ella, no ha cambiado de opinión. La va a finalizar a través de ella. Y la va a finalizar a través de ella. Y aquí también en estos dos párrafos nos confirma San Luis María de Montfort lo que venimos hablando. Es decir, en los párrafos anteriores, Pati, si te diste cuenta, vimos la grandeza sí. de nuestra madre. Qué tan excelsa, todos la alaban y todo. Pero empieza en el párrafo 14 diciendo que María no es nada comparada con el Padre. Entonces aquí lo que nos está diciendo es: María es tan grande para nosotros, pero nos va a llevar a lo realmente importante, a lo realmente grande, a lo que realmente lo que realmente Dios tiene preparado en su plan de salvación para nosotros, que es a Jesús, su único Hijo, y que lo mandó por medio de ella. Y vamos a seguir en el párrafo 16, empezamos en sí el capítulo 1, hoy sí, que se llama María en el misterio de Cristo. Y se podrán preguntar, ¿en cuál misterio? ¿Cuáles son los misterios de Cristo? Pues el autor lo quiso especificar en dos misterios. En la encarnación, cómo se encarnó el Verbo, el Hijo de Dios, en la Santísima Virgen, y en los misterios de la redención, es decir, cómo ese nacimiento, esa encarnación, al utilizar a la Virgen, nos salvó a nosotros, nos viene a redimir. Esos son los dos misterios. Y esos son los párrafos que vamos a estar viendo del 16 al 21. Y vamos a empezar en el 16, que es la encarnación. Y dice el autor: Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solo por medio de María. No utilizó a ninguno de los patriarcas que tenemos en la historia 4,000 años antes, ni a Moisés, ni a Isaías, a nadie de ellos, por más que ellos les hubiera encantado hacer eso, sino que escogió a una muchacha desconocida, hija de Israel, humilde, oculta, como veníamos diciendo, y por medio de ella y por ella nos trajo a su único Hijo, Jesús. ¿Y por qué? Dice San Agustín, y esta parte me encanta a mí, cuando yo la leí, me encantó, dijo:
el mundo era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre. Imagínate eso. O sea, esa es una de las razones de por qué Dios ocupó a María y como estábamos diciendo en los párrafos anteriores, Él no nos necesita. Él no necesitaba a María para mandar a su único hijo. Pero lo quiso por su amor. Y nosotros en el mundo éramos tan indignos que no podíamos recibir directo al Hijo. Y sigue diciendo San Agustín que de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que en el mundo lo recibiera por medio de ella. Y ahí es donde nos muestra su infinita misericordia y amor, porque éramos indignos de recibir a su Hijo, pero nos mandó a alguien que sí era digna, porque la pensó desde la eternidad, sin el pecado original, limpia, para que ella fuera la receptora del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, que es lo que nos dice más adelante en este mismo párrafo, el Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero solo después de haberles pedido su consentimiento. Así es. También. Y lo que nos dice es que María la pensó desde la eternidad, como estábamos diciendo, la pensó tan pura para que pudiéramos recibir esa bendición. Y vamos entonces, ¿para qué esa bendición? ¿O cuál es esa bendición que íbamos a recibir? Es la redención. Y eso es lo que venimos ahora en la segunda parte, después en el párrafo 17 en adelante. Y dice, en los misterios de la redención, Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto a una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Y aquí es donde quiero subrayar, a todos los miembros de su cuerpo místico. Ya vamos a ver más adelante en los otros párrafos por qué, pero quiero que tengan en mente esa frase, a todos los miembros de su cuerpo místico. Siempre en el siguiente numeral, el 18, nos dice que Dios Hijo descendió al seno virginal de María como el nuevo Adán. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Sí. Que Jesús es el nuevo Adán, María es el nuevo Edén o la nueva arca de la alianza, ¿verdad? Sí. En donde tenemos la gloria. Pero lo más hermoso de es que nos dice que Jesús encontró su libertad en dejarse aprisionar, dice, y la palabra es aprisionar, en el seno de la Virgen María. Y en ocultar todas las gracias y resplandores de ese seno a todas las otras criaturas. Por eso decíamos que María es oculta, porque solo se lo dejó a Dios y a Jesús para que ellos pudieran ver esa gloria. Y nos dice también que ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por todos nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios para mostrarnos su precio y gloria infinito. El Espíritu Santo no pudo pasarla en el silencio del Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables durante su vida oculta. Y después nos menciona algo que sí me llamó mucho la atención, es que Jesús, por medio del Padre y por medio de su sumisión a María durante 30 años, porque no tenemos la vida oculta de Jesús, ¿verdad? Sí. Y es un signo de que Él estuvo oculto en ese seno virginal y se sometió a María. Y esos 30 años estuvo oculto, y solo por María nos lo reveló, como ya habíamos visto en los párrafos anteriores, cuando Él empezó su vida pública y que hizo sus primeros milagros en la boda de Canaán, el primer milagro natural, como estábamos diciendo. Y lo que Luis María de Montfort nos quiere dejar aquí, específicamente en estos párrafos, es que si Jesús se sometió a María esos 30 años, si Jesús se sometió y nació del seno de María, ¿por qué no vamos a nosotros a imitarlo a Él?
imitándolo a Él y sometiéndonos a su madre para que podamos glorificarlo al Padre. Yo te quiero decir que el numeral 19 ha sido uno de los más especiales al preparar esta clase. Porque justamente en el numeral 19 es que San Luis habla de que María estuvo oculta durante 30 años educando a Dios Hijo. Ella era la única que sabía, y por supuesto San José, lo que estaba sucediendo al interior de sus vidas, ¿verdad? Así es. Y estos 30 años, ese ministerio de nuestra madre llegó a su fin, por decir algo, porque no es su fin, ¿verdad? No es que nuestra madre haya terminado su trabajo, pero ese misterio oculto llegó a su fin en las bodas de Caná, en esa cita tan importante donde en este numeral 19 lo que ha querido mostrar San Luis es el primer milagro en el orden de la gracia, que fue cuando la anunciación, ¿verdad? El primer milagro en forma de la gracia fue a través de la Virgen María. Pero en este mismo numeral habla del primer milagro en el orden de la naturaleza. Que es el de las bodas de Caná. Que es el de las bodas de Caná. ¡Qué impresionante! El primer milagro empezó a través del vientre de María y el primer milagro de Jesús también fue a través de la voz y del corazón de madre de nuestra Virgen María, Javi. Así es. Y como tú estabas diciendo, esos 30 años se sometió Jesús a la Virgen y nos decía, ella lo amamantó, lo formó, lo crió. Y ahora aquí es donde les decía, el cuerpo místico. Jesús es la cabeza. Uh-huh. Y nosotros somos el cuerpo místico junto con la iglesia aquí en la tierra. Entonces lo que nos quiere decir aquí el autor es que dejemos que nos forme la misma que formó a Jesús. Ella nos va a seguir formando, ella formó a Jesús y va a seguir formándonos a nosotros como hijos de Dios hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué mayor regalo que Dios nos haya dejado a nuestra madre para que nos forme, igual que formó a Jesús, y nos lleve hacia Él, que esa es la finalidad de ella siempre, llevarnos al corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, a los pies de Él, pero ella es la única que puede hacerlo. Y eso es lo que nos decía San Luis María de Montfort en las anteriores, que solo por medio de María vamos a conocer al Hijo. La última línea del numeral 19, San Luis nos dice: a través de la Virgen María comenzó y continuó sus milagros por medio de la Virgen María. Y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos, el fin de los tiempos. Y ahora que sabemos que nosotros formamos parte del cuerpo místico, nosotros somos parte del cuerpo místico, les quiero volver a leer el numeral 17, porque dice: Dios Padre comunicó a María en su fecundidad, en cuanto a una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? Y a todos los miembros de su cuerpo místico. Es decir, es la voluntad de Dios que nosotros también seamos engendrados en el corazón de nuestra madre. ¡Qué maravilloso! Este numeral, Javi, me ha cambiado un montón la forma en ver mi futuro. Definitivamente. Mi futuro en la fe, ¿verdad? Definitivamente. Nos cambia, yo creo que el tratado, y así como todos los santos que lo han leído en su momento, cambia nuestra percepción de la madre a que solo sea en nuestro corazón, solo la tengamos como una intercesora, pero no. Hoy la tenemos como nuestra madre que nos lleva realmente y nos forma realmente para ser dignos y llevarnos al corazón de Jesús. Y en el numeral 20 nos dice que Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo de María. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Más adelante dirá, nos dirá lo mismo que venimos reafirmando. No es que el Espíritu Santo necesitaba a María para ser fecundo, no, porque sabemos que el Espíritu Santo es Dios, no necesita a nadie. Pero quiso usar a María para hacerse fecundo y crear y formar en el seno de ella a la segunda persona, que es Dios Hijo, ¿verdad? Y ahí produjo su obra maestra, dice también, que es Dios hecho hombre. Y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable,
Y eso venimos a hilarlo con el cuerpo místico. Y se los repito otra vez. Y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Es decir, nos está reafirmando que produce, nosotros tenemos que nacer de ella. Ella ella es la fecunda y ella nos va a producir a nosotros, a los predestinados. Y a partir de este capítulo en adelante vamos a empezar a escuchar esta frase: predestinados, predestinados. Y es a todos aquellos que el Señor quiere llevar al cielo a través del corazón de nuestra Madre. Quizás para terminar, ya en el último numeral, es importante resaltar las palabras de San Luis María. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocida aún por aquellos más sabios y espirituales entre los cristianos. Así es. Así terminamos en el numeral 21 con esta primera clase. Gracias, Adi, por todo lo que el Señor nos ha revelado a través de ti. La próxima clase vamos a leer y vamos a estudiar del numeral 22 al 48. Así es. Y solo para cerrar, si me permite, vamos a hacer una pequeña oración para que todo lo que el Espíritu Santo y nuestra Madre nos ha hablado en esta clase, en este programa, pueda ser fecundo, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo se hizo fecundo en ella, lo que nuestra Madre y Jesús quiere es que esto que estemos leyendo sea como una palabra fecunda en nuestro corazón. Entonces solo vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, porque en tu infinita misericordia y en tu infinita sabiduría, tú quisiste darnos a una madre. Y aunque se mantuvo oculta al principio, como nos dice el autor, San Luis María de Montfort, tú hoy quieres que la descubramos. Y que ese descubrimiento sea lo que realmente nos lleve a tu Hijo. Y en tu infinita misericordia, tu Hijo es la salvación. Por eso te queremos dar gracias, Señor. Gracias, Madre. Y que esto que hayamos escuchado, lo vayamos guardando en nuestro corazón, así como nuestra Madre dice en la palabra de Dios, que cuando Jesús iba creciendo, iba viendo todo lo que iba pasando, ella lo iba guardando en su corazón. Este día nosotros queremos guardar en nuestro corazón el mensaje que tú nos has querido revelar por medio de la Santísima Madre María. Y a ti, Madre Santa, Madre de todo, dispensadora de las gracias, te queremos pedir que siempre estés con nosotros y que nos guardes en tu inmaculado corazón, y así nos vas a guardar en el Sagrado Corazón de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera clase y los esperamos en la segunda clase el próximo jueves. Totus tus, María.